muchas gracias por encontrar un hueco en vuestras agendas y asistir a esta presentación del informe promoviendo las terapias digitales que hemos creado en compañía del Consorcio de Terapias Digitales y también de profesionales y pacientes pues que a día de hoy necesitan una solución a esas enfermedades crónicas, a esas patologías y donde la tecnología les puede dar una solución. Yo soy Alberto del Sol, director de marketing de Vodafone Business, y os quiero presentar este webinar en el que, como he dicho, vamos a dar pie a presentar los resultados del informe que se ha trabajado dentro del ecosistema de innovación de Vodafone Business a través de un think tank que hemos realizado en los pasados meses con participantes como profesionales del sector, con pacientes y con líderes de la industria, con partners y con proveedores de tecnología y de software orientadas a la mejora de la calidad de vida de los pacientes. A día de hoy el sector sanitario afronta muchos retos, entre ellos el aumento de las patologías crónicas o el envejecimiento de la población, ¿no? Retos que el sistema público de salud debe de afrontar y donde la tecnología y las terapias digitales son una solución. España puede beneficiarse de este tipo de soluciones, como lo están haciendo otros países que a día de hoy van a la vanguardia, ¿no? Hablamos de Estados Unidos, Francia, Bélgica, y aunque en España estamos en estos primeros pasos, creemos que esa cabida dentro del Sistema Nacional de Salud puede ser una de las grandes soluciones. Dentro de Vodafone, promoviendo la tecnología y promoviendo este tipo de foros y think tanks con profesionales, creemos que estamos haciendo una labor muy relevante para dar ese primer paso. Sin más dilación, agradeceros de nuevo el estar presente. Espero que la sesión sea muy interesante para vosotros. Daremos paso a una mesa redonda con profesionales que han participado en este informe. Y bueno, quería dar paso a nuestro director de innovación que ha estado colaborando en el informe, Daniel Manzano, por favor. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos a todos en presencial y también en los que os habéis conectado en remoto. En la participación de este informe ha participado mi equipo, dentro del equipo de innovación y también el consorcio de TX. Me acompaña Xavier Conti George porque os queremos hacer primero una pequeña introducción acerca de cuáles han sido los retos principales que se han obtenido de este informe, que ha sido llevado a cabo con diferentes mesas de trabajo, think tanks donde hemos tenido incorporados tanto a la parte de los pacientes, la parte del personal sanitario y la parte de la industria. El contexto de la salud a día de hoy es un contexto cada vez con mayores avances, donde la población está cada vez más preocupada por el hecho de que cada vez envejecemos más, pero también tenemos una vida más larga y evidentemente las personas están más informadas y cada vez se preocupan más por su estado de salud. Aparte de que la tecnología ayuda mucho a poder mejorar esa calidad de vida. En este entorno, todo lo que tiene que ver con las terapias digitales surge como una solución clave justamente para dar solución a este tipo de demandas, de retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Este tipo de aplicaciones basadas en software principalmente hacen que estén cada vez siendo más adoptadas a nivel global, aunque es cierto que la demanda surge principalmente por esta información que tienen cada vez más los pacientes, esa atención más personalizada que se requiere y un poco las capacidades que demandamos. En ese sentido, España todavía no está muy posicionada a nivel global, a nivel de ser un gran agente en adopción de terapias digitales, entre otras cosas porque se está creando todavía un marco regulatorio adecuado que permita una adopción de este tipo de terapias de una forma más amplia, más unificada, más sencilla, más extendida en todo el territorio, y precisamente ese es uno de los focos principales que se han ido tratando dentro de estos think tanks que hemos creado para la creación de este informe que hoy se presenta, ¿no? El hecho de tener como foco a todos los agentes implicados de alguna manera en la adopción de este tipo de terapias hace que nos haya permitido ver cuáles son los retos principales que hay que abordar, en qué punto estamos a día de hoy y algunas ideas y soluciones que se han ido planteando en la mesa y que podréis ver en el informe, están recogidas en el informe, acerca de cómo creemos o cómo los participantes
han creído que es la mejor manera de poder abordar este tipo de retos. Queda un largo camino por recorrer, pero no quiere decir que a nivel global esto no se esté adoptando a otro nivel. Precisamente nos fijamos en otros países donde realmente el encaje de las terapias digitales está mucho más extendido. Aquí Xavier sí que nos va a dar un poco más esa parte de contexto a nivel global. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, Dani, y también a Vodafone por organizar este evento y a todos vosotros por asistir. Yo lo que os quería comentar, antes de pasar ya al resultado de los think tanks que hicimos con pacientes, con profesionales sanitarios, con industria, es que esto ya es una realidad en otros países, tanto de Europa como del resto del mundo. Como muy bien sabéis, en Alemania se lanzó un marco llamado DIGA, donde ya se están reembolsando terapias digitales, más de 55. En UK, a través del Evidence Standard de la EVA, ya se están también reembolsando 11 terapias digitales. Ha pasado lo mismo en Francia, con el modelo PECAN. Está pasando en Estados Unidos, en Asia Pacífico, en Japón ya tienen una aplicación para los pacientes con hipertensión. Esto es una realidad, está llegando. La cuestión no es si va a llegar aquí, sino cuándo va a llegar, ¿no? Y precisamente el consorcio lo que pretende es aunar esfuerzos para que esto pase antes y se haga mejor. España es un país que en principio tendría que tener muy buena acogida para las terapias digitales. Es un país que es pionero, por ejemplo, en temas de digitalización de infraestructura digital, en sanidad. Tenemos la receta electrónica compartida, la receta electrónica, la historia clínica compartida. Es decir, la infraestructura está bastante bien preparada para, de alguna forma, recibir estas terapias digitales. Pero la verdad es que debido a la falta de un marco regulatorio, debido a la falta de un modelo de evaluación claro, de un modelo de reembolso, pues están frenando muchísimo las inversiones en el país. Y lo que queremos pues, es, de alguna forma, visibilizar esta oportunidad a las autoridades competentes y a toda la industria para que esto pase antes. Y ya sin más dilación, Perfecto. Vamos a los resultados de los think tanks. Vamos a analizar, nos resumimos un poco los retos principales que han salido del think tank. En primer lugar, la parte de profesionales sanitarios. El primer reto sería cómo introducir las terapias digitales en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Realmente, aquí se establecían como claves cuál puede ser el mejor modelo de financiación, también teniendo como foco el hecho de que hay muchos ejemplos ya donde se puede tener como referencia, pero es verdad que tiene que diseñarse un modelo de financiación adecuado. Cómo se establece el marco de regulación claro para que esto sea una realidad. Realmente la regulación es muy importante en todos los temas que tienen que ver con sanidad, evidentemente, y es un reto plantear este marco regulatorio un poco más claro y garantizar una interoperabilidad. Nuestro sistema también es muy peculiar a nivel general, ya de por sí, como para el hecho de que cuando introduces terapias digitales de este tipo, también esa interoperabilidad se tenga que ver garantizada, ¿no? Que de hecho es un reto porque a día de hoy incluso el cómo se organizan determinados sistemas internos en el sistema sanitario a nivel de gestión de la información, burocracia, etcétera, ya de por sí es un reto, con lo cual introducir este tipo de terapias digitales garantizando esa interoperabilidad de por sí ya lo es, ¿no? Existe una falta de conocimiento en general también por parte de los distintos agentes de qué son realmente las terapias digitales, y eso hace que el introducirlo en el Sistema Nacional de Salud sea también un stopper, ¿no? Y también, a día de hoy no existe una colaboración público-privada, o por lo menos se plantea como idea el hecho de que evidentemente es mucho más necesaria esa colaboración público-privada para que esto sea una realidad, ¿no? Entre otras cosas porque esa falta de conocimiento también viene derivada del hecho de que hay muchos estudios clínicos que sí que avalan la eficacia de este tipo de terapias, pero no son necesariamente conocidos, y también se puede hacer mucho más por elaborar otro tipo de estudios de este nivel para que esto sea una realidad. Otro de los retos que salía era cómo implementar, ¿no?, las terapias digitales en la práctica clínica, ¿no? Aquí sí que es más a nivel más práctico el hecho de cómo generar guías de estandarización, cómo se puede capacitar al personal sanitario para que el uso de estas terapias sea una realidad realmente, y cómo podemos hacer para que exista un equilibrio entre la velocidad del ámbito sanitario y la velocidad institucional, donde siempre, pues, volviendo un poco al marco regulatorio, por ejemplo, hay un decalaje que no ocurre solo en este sector, ocurre en muchos de los sectores con los que nos encontramos donde
los avances van mucho más rápido que la regulación y eso frena un poco la adopción de determinadas soluciones, ¿no? Aquí sí que se establecía como ideas, veréis más detalle, obviamente, de todo lo que vamos a comentar ahora en el propio informe, acerca de creación como plataformas donde se puedan centralizar las propias terapias digitales tipo marketplace o generar un sistema intuitivo que facilite el acceso al historial clínico del paciente, a tener recomendaciones médicas por parte del personal sanitario de cómo abordar un determinado tratamiento hacia el paciente, etc., ¿no? Como tercer reto en este primer think tank con profesionales sanitarios está el hecho de cómo se puede recomendar el uso de este tipo de terapias a los pacientes, pero a través del propio personal sanitario. Es decir, porque al final ellos son el punto de contacto, uno de los puntos de contacto principales para los pacientes y donde tendría que surgir principalmente el foco de recomendar la utilización de este tipo de terapias, ¿no? Evidentemente hace falta una formación previa del propio personal que conozca cómo utilizar este tipo de herramientas, para lo cual la creación de interfaces más intuitivas, sencillas, para ambas partes se plantea como algo clave, porque si no lo hacemos sencillo va a ser muy difícil que ni la persona que recomienda ni el que lo va a recibir realmente haga uso de este tipo de terapias. Y desde luego hacen falta infraestructuras sólidas a nivel de comunicaciones y de tecnología para que esto sea una realidad, ¿no? Y por último, en este primer think tank, surgía el punto a nivel de reto de cómo realizar un seguimiento y adherencia realmente del uso de las terapias digitales en los propios pacientes, ¿no? Y aquí es cierto que hay un punto clave que luego salió en otro de los think tanks, que es incorporar al paciente en el propio diseño de las terapias digitales. Es algo que evidentemente el hecho de conocer al usuario en el origen de cómo es su comportamiento, qué necesidades tiene, etcétera, cómo hacemos ese diseño, ese codiseño, esa co-creación, hará que probablemente el uso, esa adherencia al uso de esas terapias sea mucho más alto, ¿no? Desde luego también surgían puntos aquí de cómo definir la responsabilidad cuando un tipo de terapia no puede a lo mejor funcionar adecuadamente, y hay que garantizar también la seguridad y privacidad de protección del paciente, ¿no?, por así decirlo. En un segundo think tank que se realizó con el ámbito de pacientes, surgieron los retos que aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, cómo divulgar el concepto de terapia digital. Como veis, está linkado también a lo anterior, de alguna manera. El hecho de que se tiene que garantizar una buena acogida por parte de los pacientes, al final son los usuarios, de este tipo de terapias digitales, pero es muy clave saber segmentar por tipo de usuario. El tipo de usuario no depende solo de la edad que tenga el usuario, sino también de cuestiones sociodemográficas, el hecho de que esté en un entorno rural, en un entorno ciudad, y muchas otras características que son clave y que suponen un reto a la hora de garantizar o averiguar cómo esa divulgación y esa adopción puede ser mayor, ¿no? También es cierto que existe una carencia de concienciación entre las entidades públicas y privadas en general, que hace que evidentemente esta divulgación a día de hoy pues no exista, o sea, muy baja. Por lo tanto, se planteaban como ideas temas como por qué no ir al origen, desde los propios hospitales para hacer esa divulgación, tocar en otros puntos de la cadena de interacción del paciente también para que eso sea una realidad, y desde luego facilitar el acceso a ciertas publicaciones donde los resultados de este tipo de terapias pues evidentemente reflejen que pueden ser útiles, ¿no? Unido al anterior, realmente la reducción del impacto de brecha digital lo comentaba un poco por el entorno de no todos los pacientes van a ser iguales ni tienen las mismas características. Evidentemente hay una brecha digital que no se va a producir en todos la tipología de pacientes, pero en algunos sí. Y hay que definir un lenguaje claro a nivel técnico, pero que no sea sanitario, a la hora de presentar este tipo de terapias digitales, ¿no? Obviar un poco, movernos un poco de ese lenguaje que quizás sea complejo de entender por parte del paciente para que sea aún más accesible. Y esto quizás no es tanto a nivel de brecha digital, sino en diferentes capas de la población, ¿no? También es cierto que surgía como retos cómo puedo abordar el hecho de formar a estas personas, a estos usuarios, precisamente en función del entorno en el que van a estar, en función del entorno de uso y de dónde vengan, de cuál sea su histórico, ¿no? Eso es muy clave también. Y también el hecho de que no existen infraestructuras digitales acreditadas para poder hacer un despliegue adecuado en este sentido, ¿no?, a la hora de la reducción de brecha digital. Como tercer punto, el modelo de acceso que sea sencillo y que también a la hora de diseñar
el acceso a las terapias digitales, la financiación sea lo más eficiente posible. Evidentemente, hay diferentes modelos que se exigen en los diferentes países. Hay detalle en el propio informe sobre cómo lo han ido abordando los diferentes países o cómo lo están haciendo a día de hoy. Pero, desde luego, es un reto mejorar esa coordinación existente entre los diferentes agentes, la parte pública, la parte privada también, la parte de administración, la parte hospital, etcétera, para que sea una realidad el definir un modelo de financiación adecuado, ¿no? Y sobre todo que haya una distribución homogénea, que llegue a quien tiene que llegar realmente, de la manera más homogénea posible y más adecuada posible. Por lo tanto, aquí ideas como el mecanismo de reembolso que pueda existir a día de hoy con fármacos, pues puede plantearse o surgir en las mesas como alguna de las ideas para poder abordar este tipo de modelos de financiación, o que el sistema de distribución de la propia terapia digital que se vaya a utilizar, o de las mismas, pues pueda ser con elementos sencillos tipo market, como el que se utiliza ahora para las propias aplicaciones móviles, pero evidentemente las DTX son mucho más amplias muchas veces, no es tan sencillo realizarlo de esta manera. Sí que surgían como ideas. Y por último, incluir la voz del paciente en el desarrollo de las propias terapias digitales, que ha salido antes. Es muy importante en todo modelo de diseño de un nuevo servicio, producto o solución, que el usuario esté en el centro de ese propio diseño. No siempre se aborda de esa manera, y el hecho de incluir metodologías de diseño adecuadas desde el origen, tener modelos de recogida de datos suficientemente adecuadas para conocer exactamente cuál es el entorno en el que se desenvuelve ese paciente y cuáles son las necesidades que tiene, incluso tener a datos para tener ese conocimiento de condiciones previas y de cómo evoluciona la propia atención médica también, se vuelven muy relevantes para que el diseño sea lo más adecuado posible y, por lo tanto, la penetración, adopción y calidad de este tipo de terapia sea adecuada, ¿no? Xavi comenta la tercera mesa y la parte de conclusiones de las que tuvimos. Genial, gracias, Dani. A nivel de la industria, detectamos tres grandes retos. El primero es la estrategia de comercialización, es decir, lo que vimos es que a la hora de diseñar planes de acción teníamos que tener en cuenta pues, la obvia limitación del mercado a la fecha. Esa falta de marco regulatorio implica que tengamos que ser realistas porque el mercado actualmente pues, es pequeñito, por lo menos en España. Seguro que será muy interesante en el futuro, pero ahora es pequeñito. Luego, a nivel de industria, no tenemos que olvidar que no somos desarrolladores de tecnología. Por lo tanto, el desarrollar estas terapias digitales a nivel de tecnología pues, supone un reto. Luego, las vías de acceso al mercado y comercialización pues, son bastante distintas cuando las comparamos con un fármaco al uso, por lo tanto seguramente tendremos que tener otros interlocutores a nivel de acceso. Luego, esto lo que producirá es un efecto en cascada, es decir, el tener nuevas vías de comercialización hará que tengamos que formar a las fuerzas de campo en este tipo de servicios o interacciones. Y esto, en última instancia, lo que puede suponer es que tengamos que estar un poquito más abiertos a colaboraciones con startups o incluso a generaciones de spin-off dentro de una gran compañía para agilizar todo este proceso de comercialización. Luego teníamos la transformación interna, ¿no? A nivel de conocimiento y skills. Es muy importante que la estrategia en cuanto a terapias digitales, de alguna forma, sea top-down, de arriba abajo. Es decir, esto no puede ser una seta que sale en un departamento concreto, una unidad de negocio concreta, sino que tiene que venir directamente de gerencia, y esta gerencia tiene que conocer el potencial de las terapias digitales, tiene que conocer el por qué la industria se mete a trabajar en estas terapias digitales. Luego, obviamente, esto va hacia abajo, como hemos dicho antes. No solo es una transformación a nivel de gerencia, sino que esto afectará a fuerzas de campo, a marketing. Por lo tanto, esta transformación es importante. Tenemos que aprender también a relacionarnos de un modo distinto con estos nuevos interlocutores. Por lo tanto, el approach de la industria tiene que ser más a nivel de proveedor de soluciones o de servicios, no tanto como puro desarrollador de fármacos. Y, por último, tenemos el diseño de estos nuevos modelos de colaboración de todos los agentes implicados. Y cuando decimos todos los agentes implicados, es todos, tanto de la parte pública como de la parte privada. Es decir, tenemos que encontrar estos foros, estos sitios donde podamos debatir este nuevo modelo de generación de evidencia, es decir, cómo se evalúan estas terapias digitales,
porque no son medicamentos y tampoco son dispositivos médicos, están en un lugar entre medio, por lo tanto tenemos que ver cuáles son estos foros. Es muy importante que, como decía Daniel, que involucremos al paciente en todo el proceso de co-creación de estos servicios o de estos productos, es decir, que realmente cubran necesidades clínicas no cubiertas, valga la redundancia. ¿Y esto qué hará? Pues hará que también tengamos que, de alguna forma, entre comillas, inventarnos o aplicar nuevos modelos de co-creación entre todos estos agentes del ecosistema, y esto para la industria potencialmente incluso puede significar el crear unidades o departamentos específicos que se dediquen a la generación y lanzamiento de terapias digitales. Por lo tanto, también a nivel de industria supone una serie de retos, una serie de cambios que son muy importantes, ¿no? Porque el hecho de estar planteándonos, ¿no?, que esto podría llegar a ser tan relevante como para crear una propia infraestructura dentro de la industria, pues es una apuesta bastante firme. Si vamos a las conclusiones, creo que lo hemos dicho un poquito todo, pero para cerrar, es obvio, es evidente que necesitamos un marco regulatorio, necesitamos un modelo de generación de evidencia estable y necesitamos un modelo de reembolso. Es decir, necesitamos decir a todos los productores de terapias digitales de todo el mundo qué tienen que hacer para venir a comercializar una terapia digital en España. Necesitamos que de alguna forma queden claros los procesos o protocolos para implementar las terapias digitales en los protocolos clínicos. Es decir, operativizar las terapias digitales es súper importante. No podemos empezar a generar un montón de soluciones diferentes en un montón de entornos diferentes para cada una de las especialidades o áreas terapéuticas que cubren las terapias digitales. Y esto es un gran reto. Necesitamos muchísima formación, muchísima. Necesitamos formar a los pacientes, necesitamos formar a los profesionales sanitarios, necesitamos formar a la industria, necesitamos formar a las autoridades sanitarias. Y cuando digo formación, me refiero a formación y awareness. Tienen que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de terapias digitales. Tenemos que garantizar el acceso equitativo a las terapias digitales. Lo digital, por defecto, es equitativo, o es equitativo por naturaleza, ¿no? Por lo tanto, no tenemos que poner barreras a la hora de acceder a este tipo de soluciones. Por lo tanto, lo que sería conveniente es ir a una cartera común de servicios. Es decir, no porque esté en Murcia o en Madrid tendría que tener un acceso distinto a estas terapias digitales, porque, en fin, los servidores, da igual donde estén, el acceso está garantizado si hay voluntad para ello. Luego, necesitamos fomentar, como decíamos, esta colaboración multidisciplinar, y necesitamos hacerlo de un modo efectivo, de un modo ágil, y sobre todo poner al paciente en el centro de la ecuación. Es algo que, como sabéis, venimos hablando de ello hace ya un montón de años, el poner el paciente en el centro del sistema sanitario, pero en el caso del desarrollo de soluciones digitales esto es imperativo, porque no se trata de darle algo al paciente, se trata de darle algo al paciente que le cubra una necesidad no cubierta y generarle adherencia, es decir, que lo utilice. El reto es que el paciente utilice la terapia digital, no solo lanzarla. La adherencia, igual que en el caso de los medicamentos, pero en terapias digitales es muy relevante y es medible. Por lo tanto, sabemos realmente si el paciente utiliza o no utiliza algo. Para que os hagáis una idea, en Alemania están hablando ya de que una terapia digital que esté en cartera, que esté reembolsada, si al cabo de 14 días se demuestra que no está siendo usada al nivel esperado, la quitan de cartera, por lo tanto no la reembolsan. Es muy importante tener al paciente controlado en todo momento. Y por último, como decía, esta operativización de las terapias digitales es muy importante, y un punto clave es la integración en los GIS hospitalarios, en la historia clínica electrónica. Porque hemos hablado con muchísimos profesionales sanitarios y lo que nos dicen es que no quieren salirse de su entorno de trabajo. Por lo tanto, esta integración será un reto porque, como sabéis, pues, las historias clínicas electrónicas pues, no son del todo homogéneos en todas las regiones de España, o el acceso a estas, o la integración con estas historias clínicas electrónicas. Yo creo que con esto acabamos. Sabemos que pues, bueno, hay un montón de retos por delante. Puede marear un poco,
Pero como decíamos antes, esto va a llegar, por lo tanto, es bueno que nos vayamos preparando, ¿no? Es bueno que empezamos a poner manos a la obra y seguro que entre todos pues lo logramos. Perfecto. Pues, si os parece, vamos a dar paso a la mesa redonda. Carmen, también del consorcio, te dejo el mando para que presentes a los invitados y... Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos estáis dando y os recojo un poco el testigo, ¿no?, de las principales conclusiones que estáis viendo, y si hay una palabra que creo que hemos repetido es colaboración y multidisciplinaridad. Entonces, creo que las terapias digitales tienen un gran potencial, pero para que esto sea una realidad tiene que pasar por esta colaboración donde todos los agentes estén representados. Tienen que estar los pacientes, que son los usuarios finales, los profesionales sanitarios, que son los que los integran dentro de la realidad clínica, los que prescriben y los que también son la otra parte, ¿no?, de usuarios de estas soluciones. De alguna manera, la industria farmacéutica, que tiene toda esta experiencia en llevar opciones terapéuticas innovadoras a los pacientes. Tenemos también en este campo, que es una intersección entre la tecnología y la salud, pues empresas tecnológicas de telecomunicaciones como son Vodafone, y no nos podemos olvidar de los que desarrollan las terapias digitales. Entonces, bueno, hoy aquí tenemos la suerte de tener un panel en el que podemos ver todas estas diferentes perspectivas y de todos estos retos que hemos hablado. Esperamos profundizar un poco y también identificar qué estrategias, ¿no?, de la mano de los protagonistas se pueden ir desarrollando para que esto sea cada vez más una realidad. Entonces, bueno, sin más dilación ya os presento a nuestro panel. Por una parte tenemos a Carlos Escobar, que es cardiólogo en La Paz y también es muy experto en la implementación de digitalización dentro del sistema sanitario. De hecho, ahora está colaborando con el SERMAS para la parte de la digitalización del sistema de salud. Tenemos a Patricia Ripoll, que es la presidenta de la Fundación Visible, experta en la voz de la paciente y también paciente experta en dar visibilidad a estas enfermedades invisibles como pueden ser migraña, endometriosis e incluso COVID persistente, que habéis estado haciendo un estudio. Por otra parte, tenemos a Daniel Manzano, que ya lo hemos presentado, director de innovación de Vodafone Business y también con una gran trayectoria de la implementación de proyectos en tecnologías muy pioneras e innovadoras. A Patricia Barroso, Integration Therapy Manager de MindMaze, que también es especialista en neurorehabilitación y en la implementación y la formación, ¿no?, en el uso de dispositivos médicos. Y finalmente a Xavi Contillot, que es el vocal del consorcio de DTX y el director de Opino Healthcare. Y bueno, yo me presento, soy Carmen, también soy consultora y miembro del consorcio DTX de terapias digitales. Entonces, bueno, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por vuestra participación y voy a empezar por ese extremo de la mesa y me gustaría preguntarte, Carlos, dentro de todo lo que hemos visto, ¿no?, y de estos retos y desafíos, para que las terapias digitales sean una realidad y estén integradas dentro de la realidad de la práctica clínica, ¿cuál crees que puede ser este principal desafío? Pero hemos hablado, yo creo que muchos desafíos, también nos interesa saber cuáles son estas estrategias que tenemos que desarrollar para que esto realmente acabe siendo una realidad, esté bien adoptado y bien integrado. Bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarme a participar en este foro. Y para poner un poco en contexto el por qué son necesarias las terapias digitales, y de hecho no solo son necesarias, sino que nos van a ayudar mucho en el sistema sanitario en atender bien a nuestros pacientes, pues me gustaría dar alguna pincelada de cuáles son los problemas que yo veo del sistema sanitario y aunque lo pinte un poco en negativo inicialmente, las terapias digitales va a hacer que realmente el sistema sanitario de salud sea sostenible, se pueda desarrollar y nuestros pacientes puedan ser atendidos de manera adecuada. Entonces, por un lado, y todo lo habéis escuchado, hablan que bueno, los profesionales, los recursos humanos, pues son limitados. Algunos datos, por ejemplo, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en los próximos 5 años, entre el 30 y 50% de los médicos de cabecera se van a jubilar. 30-50% en 5 años. Por otra parte, cualquier estrategia que nosotros hagamos desde la facultad de aumentar el número de alumnos, nosotros no vamos a ver la respuesta hasta dentro de 10-15 años. Y también, otra posibilidad que podríamos tener es traer médicos de fuera. El problema es que tenemos que asegurar
que tengan un nivel formativo igual que el que se da en España. Nuestros profesionales sanitarios están muy bien formados, pero claro, lo que tenemos que traer de fuera, si necesitamos, pues al menos tendríamos que asegurar que sean exactamente igual, ¿no? Por otro lado, sabemos que tenemos listas de espera, las consultas están completamente saturadas, hay determinadas consultas que nosotros hacemos que realmente estamos aportando poco valor y que las terapias digitales ahí podrían aportar bastante, se puede automatizar muchas de las cosas que nosotros hacemos, y las listas de espera lo único que hacen es aumentar el retraso, el poder atender a nuestros pacientes en tiempo y forma, y esto va a hacer que tengan consecuencias clínicas negativas tanto para los pacientes como para sus familiares. Por otra parte, también hay dispersión geográfica. Es decir, desgraciadamente, aunque hay un sistema sanitario común, haya un Ministerio de Sanidad, pero todos sabemos perfectamente que no es lo mismo que te dé un infarto de miocardio, no tiene las mismas posibilidades de que todo vaya bien en una ciudad que en otra, o en una región donde haya menos habitantes, etcétera. Y esto tampoco puede ser, ¿no? Y entonces las terapias digitales también nos van a ayudar en este sentido. Otro de los problemas que nos estamos encontrando es los problemas de salud mental. Es decir, con la manera que tenemos de vivir, la manera que tenemos de interrelacionarnos entre nosotros, esto tiene muchas cualidades positivas, pero también puede aumentar los problemas de salud mental, y de hecho lo hemos visto con la pandemia, con el COVID, cómo se han aumentado. Se está hablando de que tiene que haber más psicólogos, más psiquiatras, etcétera, y realmente es que no hay recursos para todo lo que es necesario, ¿no? Y por último, hablaba antes del envejecimiento de la población. Cada vez va a haber más trastornos crónicos, más patologías crónicas por el estilo de vida, más obesidad, sobrepeso, que eso va a tener como consecuencias más patologías, con lo cual menos recursos humanos, las consultas más saturadas y más patología. Entonces, en este sentido, las terapias digitales sí nos van a ayudar a optimizar el tratamiento. ¿Por qué? Porque las terapias digitales nos permiten, y de hecho se han hecho muchos pilotos, luego si queréis podemos hablar de alguna vez, pero se han hecho muchos pilotos que han demostrado, tanto en otros países como también en España, que realmente las terapias digitales nos ayudan en el seguimiento de los pacientes, en que nuestros pacientes se empoderen más, es decir, que sean capaces de saber de qué va su enfermedad y tomar decisiones activas, y por lo tanto mejorar el control. Es decir, con las terapias digitales vamos a mejorar el control, y si mejoramos el control y el seguimiento de los pacientes, vamos a poder distanciar las consultas y mejorar lo que son las listas de espera. Y luego, en cuanto a social, pues las terapias digitales también han demostrado que son útiles en cuanto a cambios en el estilo de vida, prevención y detección precoz de aquel paciente que tiene riesgo de suicidio, etcétera. Es decir, que las terapias digitales han demostrado ser útiles, y son útiles y necesarias en el sistema actual español. Ahora bien, ¿cuál es el problema que nos enfrentamos desde el profesional sanitario en cuanto a las terapias digitales? Pues que no tenemos un marco regulatorio que nos permita saber exactamente qué podemos prescribir, qué no podemos prescribir, exactamente cómo han sido evaluadas, porque yo lo que quiero, igual que cuando tengo un medicamento, es que tenga una terapia digital que esté reembolsada cuando realmente haya demostrado que tiene beneficio clínico a mis pacientes, yo la pueda prescribir, lo que comentabais antes, dentro del entorno sanitario donde yo trabajo, y que sepa que lo que estoy prescribiendo, esa terapia digital, ya está preparada, ya está testada, está reembolsada, y se la puedo prescribir a mi paciente porque mi paciente ahí se va a beneficiar. En definitiva, hay un problema, pero afortunadamente tenemos una solución, y parte de la solución es que se regule todo esto, porque eso nos va a facilitar la vida mucho a los profesionales sanitarios y, por supuesto, a los pacientes. Perfecto, me quedo mucho con este tema de la confianza, ¿no? Que yo creo que volveremos a retomar, cómo podemos implementarlo, y el tema de los pilotos, que es muy interesante y que también yo creo que más tarde lo podemos explorar, porque hay varios miembros de esta mesa, yo creo que pueden darnos perspectivas diferentes e interesantes en esto. Pero por acabar un poco con esta parte de estos grandes desafíos, ¿no? y estas estrategias para sobrepasar estos desafíos, si en una cara de la moneda podemos tener la realidad clínica, por la otra parte pues probablemente tendremos la realidad más empresarial o de desarrollo, ¿no? Entonces, Xavi, yo sé que lo has empezado a mencionar, y además así hemos acabado con este tercer think tank de industria. ¿Cuáles son estos principales? Hemos hablado de regulación, igual quieres profundizar un poco más en este tema o explorar otros diferentes. Este gran desafío que se puede ver para realmente llevarlo al mercado y conseguirlo en una realidad en el mercado de las terapias digitales, también desde nuestra experiencia en el consorcio, y cuál podrían ser estrategias que pudieran mitigar pues, estos riesgos y sobrepasar estos desafíos.
La primera barrera, lo hemos dicho 1000 veces, pero hace falta recalcarlo, es la regulación y el modelo de generación de evidencia. Es decir, tenemos que tener un marco estable para que todo el mundo sepa y conozca las reglas del juego. Es decir, la gente que viene a jugar a las terapias digitales tiene que tener un marco claro de actuación. Una vez superado este trámite, en Alemania lo han superado porque ya tienen un modelo de regulación y un modelo de reembolso. Se presentan muchos otros retos. Si miramos hacia la industria, pues se presenta el reto de, oye, esto es algo completamente nuevo. ¿Cómo hago para desarrollar estas terapias digitales? Porque los skills internamente no los tengo. Entonces, estos modelos de colaboración o con startups o con grandes tecnológicas, para que de alguna forma ellos aporten la tecnología y la industria aporte el acceso al mercado o el conocimiento del sector, pues juega un papel fundamental. Lo que pasa es que es algo nuevo, entonces no es fácil encontrar este encaje y encontrar modelos de colaboración que escalen. Luego, para la industria es muy relevante el que estas terapias digitales actúen incluso como complemento para aumentar las terapias que actualmente ellos tienen en el mercado, ¿no? Porque al final, como decíamos, pues, no somos desarrolladores de software, proporcionamos otro tipo de servicios. Si miramos a la startup, pues el reto es puramente comercial, porque una startup de 10 personas que pueda de alguna forma comercializar una determinada solución en todo un país, pues necesita unas fuerzas de campo o un montón de agentes que hagan awareness y comunicación de este tipo de soluciones que tampoco tienen. Por lo tanto, hay sinergias aquí evidentes, y por último, yo diría que uno de los retos más grandes precisamente es que esta parte de comunicación y awareness se haga de una manera efectiva tanto a profesionales sanitarios como a pacientes, porque se demostró, por ejemplo, en el lanzamiento del DIGA, que la mayor parte de prescripciones pasaban en la zona de Berlín, que era precisamente donde estaban los headquarters de estas compañías, de esas startups que lanzan terapias digitales. ¿Por qué? Pues porque ahí tenían acceso a los médicos de Berlín para contárselo, ¿no? Luego en el resto de Alemania pues la gente no lo conocía y por lo tanto no lo prescribía. Pues esta parte de awareness es muy, muy importante también. Totalmente. Al final, muchas veces, gente que ha tenido experiencia en el DIGA decían que al principio ellos pensaban que conseguir la aprobación, ¿no?, y el reembolso era el final de su camino y se empezaron a dar cuenta que era el principio. Pero ya que hemos hablado de colaboración y de startups y de las dificultades, que mejor que nos lo cuentes tú, Patricia, desde vuestra perspectiva, ¿cómo habéis podido llegar a estas colaboraciones, tanto a nivel público como privado, y también centros hospitalarios, y cómo de alguna manera planeáis que podría seguir siendo desde la perspectiva de una startup de terapias digitales para conseguir esta sostenibilidad en el tiempo, que también es muy importante? Sí, yo creo que habéis planteado ya bastantes cosas, ¿no? Muy interesantes, que son las barreras, ¿no?, que nos encontramos en el día a día, ¿no?, cuando empezamos a buscar dónde podemos colaborar o comenzar a utilizar estas terapias digitales, ¿no? Nosotros tenemos experiencia tanto en el sector público como en el privado, y es que es verdad que depende mucho de la voluntad de ciertos departamentos y personas que sí que ven el potencial y la necesidad de cubrir estas necesidades de los pacientes con soluciones digitales o con otro tipo de soluciones. Entonces, sí que a día de hoy no hay un marco, y esta es la gran desgracia, ¿no?, que no sabemos muy bien cuál es el camino, porque dependiendo de cada hospital, centro, privado o público, tiene un camino diferente, ¿no? A veces decíamos que hay que ir de arriba a abajo, pero muchas veces si vamos de arriba a abajo, los de abajo, si no están de acuerdo, pues tampoco se implementa, ¿no? Entonces, hay como muchos factores que tener en cuenta, y nosotros básicamente lo que hemos ido buscando es estas iniciativas, ¿no?, de personas que tienen motivación para el cambio y que quieren realizar cambios, y presentarles un proyecto, trabajar con ellos un proyecto que se adapte a sus necesidades. De ahí trabajar en la implementación, ¿no?, pues ayudándoles con la formación, con el asesoramiento en el uso de la tecnología, que es una gran barrera también, como decíamos, ¿no?, la cualificación de estos profesionales sanitarios, y también, digamos, luego, en nuestro caso, que el paciente se pueda llevar la solución a casa y que se sienta con la confianza y la tranquilidad de que puede utilizarla de manera independiente, y que además todo ese tratamiento de rehabilitación en nuestro caso, está supervisado siempre por su terapeuta.
O sea, esto es una parte para nosotros muy importante, ¿no? Que hay una comunicación constante y una revisión constante de esta implementación, ¿no? Pero sí que es verdad que nos estamos encontrando diferentes caminos, ¿no? Y cada hospital, independientemente de la comunidad autónoma, yo si me hablo, por ejemplo, solo de Madrid, en cada centro tengo que ir de manera independiente a diferentes departamentos, áreas, o sea, que no hay realmente una unificación ni siquiera por comunidades autónomas. Entonces, bueno, es un poquito ir paso a paso, lo cual no es muy eficiente a nivel económico, porque tienes que ir muchos esfuerzos para hacer solamente un movimiento, ¿no? Una rehabilitación, un centro. No, totalmente. Al final, el no tener esa cohesión, ¿no? O ese roadmap que siempre decimos, claro, de la implementación, supone unos esfuerzos que yo creo que son desmesurados e innecesarios, y es una de las cosas por las que peleamos. Pero también me quedo con el concepto de conseguir identificar, ¿no?, este champion, esta persona que realmente te ayude a esta implementación. Y entiendo que siempre en entornos donde estamos introduciendo tecnologías, en entornos más o en campos donde tradicionalmente no estaba tan presente, y más en campos hiperregulados, es más difícil conseguir estas primeras adaptaciones. Daniel, desde vuestra perspectiva en estos campos no tan hiperregulados y donde está empezando a haber una intersección nueva de tecnología o de tecnologías más avanzadas, ¿cómo habéis podido superar estos desafíos y qué aprendizajes os lleváis, ¿no?, que también puedan ser luego transferibles a las terapias digitales? Sí, es cierto que a la hora de implementar o desplegar determinadas soluciones, tecnologías, etcétera, en un ámbito tan regulado como el sanitario, hemos tenido otras experiencias desde diagnóstico en hospitales hasta pues también monitorización, meter tecnología en quirófano. Evidentemente necesitas garantizar sobre todo la seguridad del entorno en el que vas a entrar, ya sea porque el entorno físico de por sí requiere una seguridad determinada o porque los datos que vas a gestionar requieren una seguridad determinada. Ese paso, esa barrera, que muchas veces en el entorno sanitario es verdad que es muy delicada, es lo que antes quizá tengas que garantizar de cara a poder proponer cualquier tipo de solución, ¿no? El hecho de que en ese sentido, garantizando esa capa de seguridad, no se te va a descolocar nada de lo que ahora mismo estás trabajando. Muchas veces hacer cualquier tipo de despliegue a nivel tecnológico, pues eso, en un entorno como pueda ser el sanitario, puede interferir con otros sistemas y hace que haya mucha reticencia. Por mucho que haya stakeholders internos que quieran realmente probar, aunque sea a nivel de prueba de concepto, una determinada solución, nos hemos encontrado principalmente con ese tipo de barreras, ¿no? De cómo podemos hacer un intercambio de la información suficiente, recoger la información suficiente, los datos suficientes, para al menos hacer esa prueba de concepto y demostrar que la solución es viable y que luego se plantea cómo escalar a proyecto, ¿no? En el ámbito de las terapias digitales, al fin y al cabo es lo mismo también. Es un entorno en el que, de hecho, ha salido en diferentes partes de las mesas de trabajo. Garantizar esa seguridad y privacidad de los datos es muy importante, pero también el hecho de las reticencias de cómo esto me va a impactar en mi día a día de trabajo, ¿no? El hecho de que qué me va a suponer a mí incorporar este tipo de terapias, de cómo estoy trabajando yo también con mis pacientes. De alguna forma, si me genera cierto tipo de fricción, yo no voy a tener o no voy a querer adoptar. ¿Por qué voy a querer adoptar, ¿no?, este tipo de nuevas soluciones? Por eso es importante identificar a los stakeholders adecuados en todas las capas. Lo que decía Patricia, de hecho, es muy relevante. Cada institución es verdad que es un mundo y nos hemos encontrado de todo en ese sentido. Y el hecho de la cercanía también, como otro de los puntos que comentaba, de cuando introduces cierto nivel tecnológico en un entorno tan frágil entre comillas, porque tratas con personas, como el sanitario, es verdad que no puede depender solo de la tecnología. Tiene que haber también un respaldo por detrás y una presencia de alguna forma, en este caso, como comentaba ella, en la parte de cuál es tu terapeuta, qué papel juega el médico en todo esto, etcétera, ¿no? No solo que el paciente haga uso de esas capas. Entonces, desde ese inicio más de la seguridad hasta el hecho de qué fricciones te puedes encontrar en el uso, en cómo me vas a cambiar mis procedimientos, etcétera, y sobre todo reflejar muy bien el tipo de retorno, y no solo retorno de inversión, sino un retorno a mejora de procesos y mejora de mis operaciones. Si eso eres capaz de reflejarlo adecuadamente, desde luego son fricciones que eliminas para que se pueda al menos dar el paso hacia testear y desde el testeo y la evidencia convencer de que eso puede escalar a un proyecto. Pero desde luego involucrando a todos los que luego se van a ver afectados, porque nos hemos encontrado muchos casos en los que
un determinado área avanza con una supuesta solución que es mágica y luego vienen las fricciones y hay que retrabajar desde cero y eso es lo peor que puede ocurrir a nivel de inversión incluso. Totalmente. De hecho, en el DIGA ellos piden que haya una comprobación previa o unas pruebas previas de un efecto positivo en salud, pero no lo llevan únicamente a una mejora en resultados clínicos, que obviamente tiene que estar, pero también incluyen temas como la comunicación médico-paciente, la mejora de la eficiencia de procesos y luego también, obviamente, temas de coste-efectividad y la implementación de valor en diferentes áreas del continuo del cuidado. Pero muchas veces para probar todas estas cosas se necesitan hacer los famosos pilotos y pilotos que además nos permitan conseguir toda esta información. Que muchas veces parecen un primer paso casi, entre comillas, trivial, pero que no lo son. Entonces, Patricia, yo sé que tenéis experiencia en implementación de pilotos, en salud también desde la Fundación. ¿Cuáles son aquellos principales obstáculos y también aprendizajes o estrategias que se pueden hacer cuando intentas implementar estos pilotos, ¿no? También de tecnologías más novedosas? Bueno, yo creo que una de las principales cosas que pasan es que muchas veces el desarrollo no ha habido esta co-creación real con los pacientes. O sea, se ha respuesto, o sea, tú bien decías, ¿no? Que tenemos que integrar a todo el mundo en el proceso, pero inconscientemente estabas hablando solamente de los procesos hospitalarios y estos mismos frenos que te puedes encontrar porque no has tenido en cuenta pues al médico o a la persona de infraestructuras, ¿no? Del hospital que va a aplicar eso. Esto mismo sucede cuando pasas al siguiente paso, que es que lo implementas o haces el piloto y llega al destinatario, que es el paciente, que al final es quien realmente va a usar esa solución. Entonces, como no ha estado incluido desde el principio y no responde, probablemente responde a una necesidad no cubierta, como decía Xavi al principio, pero no responde a una necesidad no cubierta real del paciente en ese momento, prioritaria y que responda a unas expectativas reales. Entonces, el que falle estos puntos, hace que muchas veces esa implementación no es tal como se esperaba y pasa como estas cosas que la diga, pues que al cabo de 14 días el paciente sigue sin haberlo utilizado porque es algo que a él no le aporta valor. Muchas veces el paciente no ve el feedback de esta aplicación, o sea, el profesional puede estar viendo una serie de resultados, él ve que va conociendo más su enfermedad, pero no le llega ese feedback al paciente. Entonces, eso es una parte que se tiene que trabajar mucho, porque yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es aprender de los errores. Y aprender de los errores es no fijarnos en cómo se ha hecho en los medicamentos. O sea, los medicamentos llevan con nosotros mucho tiempo. Y es a día de hoy que se están creando y que ya existen comisiones de pacientes que ayudan a todo el proceso de implementación. Allí, para mí está claro que se ha tenido que corregir, pues en esto que estamos creando, este marco regulatorio, que esté incluido. Pero cuando hablo de esta co-creación, o sea, tiene que estar desde el principio hasta el final. En esta parte de feedback también tiene que haber este feedback de los pacientes que se considere y que sea parte de la evaluación. Y sobre todo, cuando hacemos esta medición del impacto que hay en los pacientes, tiene que ser una medición de impacto real, no solo en mejora clínica, que es muy importante, pero muchas veces cuando preguntas a los pacientes, su principal preocupación no es mejorar la salud. O sea, eso se sobreentiende, que es algo que quieres, pero si eso conlleva que tu calidad de vida empeora, que tu dependencia a esta aplicación o esta solución es superior, pues a veces eres capaz de renunciar a eso. Por eso digo que es muy importante el tener a los pacientes en todo el proceso para realmente escuchar si eso es lo que necesitan como prioridad. Porque evidentemente los médicos pues, quieren salvar vidas y se ha visto en muchos tratamientos tradicionales que muchas veces hay pacientes pues, que no sé, en un tratamiento oncológico deciden que no quieren pues una quimioterapia por cómo les va a influir en su calidad de vida. Y es respetable y hay que respetar. Y por otro lado, cuando hablamos en el tema de los pilotos, otra de las cosas que tendemos a hacer, aparte de muchos pilotos, que es lo que comentabas tú, y que todo se replica y al final no se comparten esas decisiones, que los hacemos en grandes ciudades. Los hacemos en sitios donde hay un acceso a la tecnología brutal, donde hay repetidores, y aquí tú sabrás corregirme, pero
donde todo el mundo puede acceder a la tecnología y caemos en el error, ¿no?, de pensar que evidentemente es mucho más accesible que otro tipo de tratamientos, porque evitamos la distancia, etcétera. Pero es que a día de hoy todavía tenemos zonas en España donde el acceso a Internet no es tan fácil. El acceder a una terapia digital que requiera un consumo de datos excesivo no es tan fácil. Estamos reduciendo, vale, pero tenemos que tener en cuenta eso. Y a veces cuando hacemos el tema de vamos a tener en cuenta pues la edad, porque pensamos que las personas mayores no van a implementarlo tan bien como personas jóvenes, es que cada vez hay más gente que se está yendo de las ciudades a vivir en zonas rurales y está creciendo la medicina rural porque justamente cada vez hay más gente que vive allí. Pero a lo mejor muchas veces la tecnología no está creciendo en ese punto de poder afrontar esas soluciones. Si ahora lo pasamos todo a terapia digital, a lo mejor vamos a perder a mucha gente por el camino cuando no era el objetivo. Entonces creo que en esta medición de impacto tiene que haber realmente un retorno de la inversión valorado en realmente cómo impacta en la calidad de vida del paciente, cómo impacta en su día a día, cómo impacta... O sea, todas estas cosas tienen que estar medidas más allá de los datos de salud que hasta ahora se están pidiendo. Y creo que ahí es el punto donde debemos crear esta nueva forma. Sí, coincido contigo en eso. En la parte del usuario que comentabas, de hecho hay distintos modelos de definición de usuario, que muchas veces tradicionalmente parece que defines un usuario tipo y sobre eso ya empiezas a crear, pero no lo has tenido en cuenta. También está el modelo de voy hacia los usuarios extremos, precisamente en los que son los que luego, si eres capaz de diseñar una solución adecuada, te va a encajar en los demás. Es otra aproximación diferente. Y desde luego el error que comentabas de no haber incluido al usuario final, que lo he dejado caer antes, pero es que nos lo hemos encontrado mucho a nivel de determinadas capas de dirección de empresas o instituciones, donde la idea les parecía buena, aunque les hemos intentado decir que involucren a ese usuario final, eran reticentes hasta que no había cierto paso de avance y luego se han dado cuenta que teníamos que ir atrás ya involucrando al usuario, que era mucho peor, ¿no? Pero desde luego la parte del rural es muy relevante. Cada vez hay soluciones que intentan salvar esa distancia, pero que tienes toda la razón en el sentido de, evidentemente, no es el perfil de la persona que vive en el entorno rural no es el que había hace 30 años. Ahora mismo es muy diferente y por eso a la hora de perfilar y seleccionar a tu modelo de usuario tiene que ser un mix, no puede ser solo un usuario tipo... Exacto. Sí, ahí coincido contigo totalmente. De hecho, una de las cosas que ocurre en España, hablando antes de lo que comentabas del paciente que no lo utiliza, es que en España siempre hemos sido, en términos de salud, también en otros, pero en términos de salud muy paternalistas. Es decir, yo digo, este es mi paciente, le pasa esto, te pongo este tratamiento y te lo tomas, no hace falta que te explique nada porque yo soy el médico, que soy el que sabe, y tú te lo tomas porque eres el paciente y así vas a mejorar. ¿Y qué hace el paciente? Que no se lo toma. De hecho, exacto, la adherencia en los tratamientos crónicos farmacológicos pues es realmente muy mejorable. Entonces, esto es lo mismo, o sea, no podemos caer en lo mismo en las terapias digitales. Es decir, si el usuario final es el paciente, pues lógicamente tiene que estar implicado desde el principio para saber, porque una cosa es lo que yo pienso que le puede beneficiar y otra cosa es la calidad percibida. De hecho, es una de las cosas que ahora más se evalúa, la calidad percibida por el paciente. Es decir, me parece estupendo lo que tú me digas, pero si esto no lo veo, no lo voy a hacer. Entonces da igual todo el desarrollo, todo será muy bueno, pero si yo no lo veo... Y luego, con respecto al tema de los pilotos, una de las cosas que tenemos que hacer, y luego hablaremos de educación de profesionales sanitarios, es que publiquemos lo que hacemos de los pilotos, porque yo no sé qué pilotos, o sea, yo a lo mejor digo, bueno, pues en insuficiencia cardíaca voy a utilizar esta terapia digital que me han dicho que es muy buena, lo uso en mi grupo, y luego ya digo, muy bien, ya está. Vas a la dirección del hospital y te dice, pues es que no hay dinero, o bueno, pues muy bien, me parece muy bien que lo hayas hecho. En cambio, si yo voy publicando todo, igual que ocurre con los tratamientos farmacológicos, otras cosas que hacemos en medicina, eso va generando una evidencia que ya es mucho más fácil hablar con los hospitales y decir, mira, si es que esto se está haciendo en otros sitios, incluyendo España, y sirve. Entonces, no es solo hacer pilotos, sino es hacer pilotos, publicar la información. Yo puedo ver qué pilotos han hecho para no repetir lo mismo, porque una de las cosas que estamos viendo es que se están haciendo muchos pilotos de lo mismo, usando las mismas herramientas, se obtienen los mismos resultados, pero a lo mejor podría enfocar o poner el foco en otra cosa que no se haya probado antes y ya se hubiese publicado. Eso también habría que fomentar, ¿no? Las publicaciones, que hay un montón de revistas ahora en este campo que se están desarrollando precisamente para dar cabida a todo eso. Se están publicando en otros países y en España se están usando y nos estamos quedando atrás. Yo también diría
que hay que trabajar el mindset de las agencias evaluadoras, ¿no? Es decir, tenemos que convencer al regulador o al evaluador que un piloto en Valencia sirve como marco para trabajar un servicio en Madrid. Es decir, ahora hay una pilotitis muy grande que a veces incluso lo exigen, ¿no?, las agencias evaluadoras. Oye, como no sabemos exactamente cómo está conformado este algoritmo de inteligencia artificial, lo que hago yo es que cada vez que quieras integrar esto en un servicio de salud o en un hospital, tienes que demostrarme efectividad. Ostras, si lo he demostrado en Valencia, admíteme que va a funcionar en Madrid, ¿no? Claro. Y esto a nivel cultural es algo que no está llegando en España, ¿no? Y quería añadir también al tema de la evidencia. Estoy de acuerdo, tiene muchas similitudes cuando lo comparamos con el fármaco al uso, pero hay una gran diferencia, y es que en las terapias digitales la adherencia se puede medir. Es muy fácil. O sea, tú te conectas y ves si el usuario la está usando o no la está usando la aplicación. Por lo tanto, esto cobra una importancia vital, porque si el pagador ve que efectivamente esto no se está usando, lo descontinúa, que es lo que está pasando en Alemania, ¿no? Entonces, en todos los sectores del mundo, es decir, tú te vas a lanzar una aplicación digital en gran consumo, a nadie se le pasa por la cabeza lanzar una aplicación digital y no hacer pruebas con el consumidor, ¿no? Entonces, es lo mismo en salud, aunque está más regulado, y obviamente hay que tener en cuenta al médico, porque el médico, sin duda, es el que tiene que prescribirlo, por lo tanto tiene que ver el valor, pero hay que llegar al final, ¿no? Porque se puede medir encima, ¿no? Y es algo que no está pasando, yo creo. Sí, yo creo que al final muchas de las cosas que habíais comentado, tanto Patricia como Daniel como Carlos, es que justamente todo esto que vemos como ventajas de las terapias digitales, ¿no?, pues la continuidad asistencial fuera de los centros clínicos, no se acaben convirtiendo en un problema, ¿no? No del reverso, y por eso es tan importante integrar las voces y tener en cuenta estas perspectivas. Y por supuesto que si se repiten los pilotos, pues que empiecen a integrar todo lo que decimos de la experiencia del paciente, los outcomes del paciente, los famosos PREMS y PROMS que ahora cada vez están hablando más, que parece que ya hay comunidades autónomas que están creando sus estrategias de valor y los están integrando, pero que justamente por la capacidad de recolección de datos, las terapias digitales pues pueden estar en la vanguardia de hacer este tipo de pilotos. Pero otro problema con el que nos hemos enfrentado, también lo hemos visto en las mesas, es que una vez los pilotos se hayan hecho, aunque haya habido muy buena evidencia, es muy difícil escalarlos y conseguir una sostenibilidad, ¿no? Patricia, vosotros, ¿cuál es vuestra experiencia, ¿no?, en el pasar de pues tengo un piloto, ya tengo mi validación, cómo lo puedo escalar, ¿no?, a un resto incluso dentro de una comunidad autónoma o un país, y cómo puedo conseguir una financiación que me consiga una estabilidad? Sí, cuando hablamos de los pilotos aquí pues hablábamos a nivel nacional, ¿no?, de diferentes comunidades autónomas, que me valga, ¿no?, un piloto que he hecho en Valencia, que no me valga en otra comunidad autónoma, nosotros incluso más, nosotros tenemos ya muchos pilotos hechos en otros países, ¿no? Y aún así tenemos que seguir demostrando, ¿no?, que en nuestro país, en nuestra situación y circunstancia, estos resultados son válidos, ¿no? O sea, ya no es a nivel solo local o digamos nacional, sino que también cualquier pilotaje que se haga en otro país no es válido, ¿no? Entonces tenemos que volver a reproducir o intentar reproducir en el sistema español, ¿no? Y uno de los hándicaps es eso, es decir, vale, yo ahora voy a hacer el piloto, muy bien, hacemos un piloto, pones a todo el mundo de acuerdo, clínicos, decisores, pacientes, todo el mundo lo hace, perfecto, resultados. Y luego dices, bueno, ¿y ahora y esto? ¿Y dónde vamos, no? ¿Qué hacemos con este piloto? ¿No? Ha salido perfecto, ha salido resultados perfectos, clínicos, incluso se ha podido hacer un análisis de coste-beneficio, trae los números y luego vas con este documento, ¿no?, buscando cómo seguir con esto, ¿no? Porque luego no hay una implantación real de todos estos pilotos, ¿no?, porque requiere y exige una transformación de cómo está articulado, digamos, el sistema de salud, por lo menos en el área de rehabilitación que yo conozco, ¿no?, que está estipulado, marcado, que se trabaja de una manera determinada, y cuando empiezas a introducir una terapia digital exige un modelo de trabajo diferente de lo que, digamos, tiene que adaptarse todo el sistema, ¿no? Entonces, hay un cambio que no es solo por este piloto, ¿no? Entonces, ¿cómo adaptamos este piloto si tengo que hacer cambios estructurales o de gestión interna, ¿no? Entonces, este también es otro hándicap que tenemos, ¿no?, delante, que es, muy bien, el piloto lo podemos hacer, dedicamos unos recursos específicos para gestionar este piloto, porque es durante un tiempo determinado,
y buscamos cómo colaborar y que sea, digamos, beneficio para todas las partes, pero una vez que termina eso, ese recurso tiene que volver a lo que estaba haciendo antes, ¿no? No se integra después todos estos resultados en el día a día. Esto es una gran barrera, ¿no? Porque requiere un ejercicio más allá de transformación de todo un departamento o incluso de todo un sistema interno de gestión en el hospital, ¿no? A mí me parece una de las grandes barreras, ¿no? Es decir, ese paso más allá que requiere una transformación más allá de una terapia digital en este caso. Y que también entiendo que a nivel de sostenibilidad financiera de la empresa, al final llega un momento que sin esta escalabilidad y con esta necesidad de implementación de tantos recursos acaba siendo, pues, valga la repetitividad, insostenible, ¿no? Y creo que es un problema que estamos viendo con muchas startups o empresas que incluso ya han empezado desarrollando sus terapias digitales en España y se han tenido que ir a otros países donde sí pueden conseguir esta financiación para sus productos. Y Xavi, aquí antes estabas hablando también y has dicho todas las transformaciones internas y nos has dado alguna pincelada, pero aquí igual un músculo financiero que también puede apoyar en todo esto es la industria farmacéutica o de dispositivos médicos, pero en general suele estar promovido más por la industria farmacéutica, como hemos podido ver. ¿Cómo puede también, ¿no? Has hablado un poco antes del cambio interno, pero cómo puede integrarse, ¿no?, las terapias digitales dentro de esta industria farmacéutica y qué es lo que pueden aportar dentro de estas colaboraciones un poco más en profundidad? Aquí para la industria hay distintas vías. Obviamente, pues está la parte de generar modelos de negocio alternativos al negocio actual, que es la venta del fármaco. Sí existe esta regulación y este modelo de reembolso. Pero hay muchos otros beneficios, ¿no? Al final, las terapias digitales son una gran fuente de datos que, bien utilizados y siguiendo los protocolos de privacidad y seguridad, pueden ayudar, ¿no?, a descubrir necesidades de paciente que, como decíamos ahora, no están cubiertas y por lo tanto pueden ayudar, ¿no?, a la evolución de este I+D. Se pueden utilizar como agregadores de valor a un medicamento o un fármaco, es decir, como servicio, es decir, dando continuidad asistencial a un proceso que a veces ahora es un poco discontinuo. También lo que puede ofrecer es nuevos canales de comunicación con el profesional sanitario, es decir, abrimos otras vías de colaboración y, en fin, no solo lo vemos desde un punto de vista puramente de servicio adicional o de nuevos modelos de negocio, sino que al final puede actuar o puede jugar el papel el Beyond the Pill famoso, ¿no?, que hace igual 15 años que hablamos de él, pues lo vemos muy representado en las terapias digitales, porque las terapias digitales al final son un producto, un servicio basado en evidencia científica y que cumple con todos los protocolos clínicos que son exigibles a la industria farmacéutica, ¿no? Por lo tanto, vemos muchísimos más beneficios más allá del propio negocio adicional. O sea, intentar ver todas estas fuentes de valor, ¿no? Pasar de fuentes de ingreso a fuentes de valor, que podría ser una forma... Y acabo con esto, y al final todos estos servicios digitales por naturaleza generan una gran cantidad de datos, ¿no?, como decíamos antes, que aparte de permitir descubrir necesidades no cubiertas del paciente, también pueden ayudar al modelo de medicina basada en valor o de salud basada en valor, que también tanto hablamos de esto, pero que tan difícil es de implementar, ¿no? Cómo extraer los PROMs y los PREMs, pues con un servicio digital que genera datos de manera prácticamente continua, pues es más fácil analizar estos datos y proporcionar evidencia al pagador o al regulador de que efectivamente estás generando impacto, que estás mejorando la salud del paciente. Por lo tanto, este mecanismo, estamos virando todos hacia la medicina basada en valor. Las terapias digitales también pueden jugar un papel fundamental aquí. Sí, de hecho creo que ha sido esta semana o la semana anterior que el País Vasco ha sacado su estrategia de valor en salud. Así que, bueno, parece que vamos dando los pasos. Nosotros estamos hablando con ellos y sabemos que es algo que les interesa, pero que es muy difícil porque tanto como no hay formación muchas veces en terapias digitales, tampoco lo hay en estos datos y en esta interoperabilidad. Yo entiendo que desde Vodafone sí que estáis acostumbrados a trabajar con este tipo de proyectos, ¿no? ¿Cómo puedes simplificarlo? ¿Cómo puedes apoyar realmente que estos datos que son, se entiende que sea una mina de oro, que sea una mina de oro y no una mina de hierro, ¿no? Sin tanto valor igual. Garantizar esa interoperabilidad sí, y entender cómo integrarlo dentro de estos flujos para que todos estos datos realmente puedan extraerse su valor.
Es realmente un reto esa parte, porque evidentemente los datos, y pasa mucho en todos los sectores, hay exceso de datos, pero no se sabe bien cómo extraer el valor de esos datos realmente. No siempre es fácil averiguar cómo puedo extraer el valor de los datos. O sea, la primera capa es tener bien identificados los datos que tengo, bien preparados los datos que estoy manejando, limpios adecuadamente, y después ya sí que puedes empezar a trabajar a extraer un valor adecuado de esa información. O sea, lo más difícil es tener una estructura, un intercambio de los datos, por ejemplo, sobre el que poder extraer un valor superior al que puedas tener a día de hoy, porque si no, bueno, es pura información representada de otra manera, por ejemplo, pero lo que te da un dato realmente no es solo eso, sino empezar a meter capas de cierta analítica, que te dé información de cómo puedo extraer un valor adicional de ese dato, ¿no? Pero esa limpieza del dato y esa interconexión entre distintas fuentes de datos es siempre el mayor problema cuando empiezas a trabajar a estos niveles tan grandes en escala, ¿no? Realmente es lo que en todo proyecto de este tipo es la primera fase, la más compleja, la más costosa, con la que nos hemos encontrado históricamente. Para garantizarlo, evidentemente, tiene que haber precisamente eso, mucho apoyo en esa primera fase, y después, bajo mi punto de vista, apoyarte en los partners adecuados para ser capaces, con el expertise que puedan tener concreto, extraer un valor adicional de esos datos que estás manejando. Porque evidentemente, si ya vamos a capas de analítica, a capas de diferentes tipos de modelos, algoritmos, etcétera, no necesariamente tú, que has sido el generador de los datos, eres el que vas a tener el conocimiento de cómo explotarlos, ¿no? Ahí ya empezamos a meter el concepto de ecosistema, donde cada vez es más relevante en muchos entornos, y donde te tienes que apoyar de agentes tecnológicos que de verdad te ayuden a sacar ese valor realmente, ¿no? Sí, volvemos un poco al el equipo híbrido y multidisciplinar. No, que cuando hablábamos del valor de los datos, que también es el valor de los datos, para mí en ese ecosistema se incluye al profesional, porque al final es quien nos va a ayudar a interpretar, ¿no?, muchos de los datos, pero sobre todo el trasladar estos datos al paciente, para que el paciente pueda entender no solo números o no solo datos, Exacto, sino cómo ese sacas el valor. beneficio. Esa es la diferencia entre la información, o sea, lo que La hablaba antes de información o valor. saco la información, pero cómo esa información la genero, la transformo para que de verdad me aporte un valor concreto, porque me está dando conocimiento, no información. Exacto. Efectivamente, ese es el gran hándicap cuando empiezas a manejar información a ese nivel. Y para que puedan interactuar, ¿eh? Y yo os añado un handicap más. Otra vez, a nivel regulatorio de compliance, el uso secundario del dato es extremadamente difícil de articular en España, y obviamente el dato tiene que estar protegido, tiene que estar anonimizado. Se debe velar por que no haya un uso ilícito del dato. Obviamente se está trabajando en un data lake sanitario español, en el European Data Space a nivel internacional, pero la realidad es que tú te vas a un hospital y quieres hacer un piloto y quieres acceder a datos de la historia clínica, y buena suerte. Efectivamente. Y obviamente tiene que estar el comité ético para velar que no haya un uso ilícito de los datos, pero que a veces es muy evidente que no va a haber un uso ilícito, y hay capas de compañías que se dedican a guardar o a velar para la correcta anonimización del dato, incluso si es muy difícil, ¿no? Entonces, esta cultura, otra vez, es que muchas veces es cultural, esta cultura que fomente el uso secundario de datos en beneficio del paciente, obviamente, creo que nos falta a nivel europeo. Es decir, más que cultura, quizá esa regulación y certeza de que las autoridades sepan que se puede establecer un modelo por el cual puedes garantizar que esa información la puedes trabajar sin realmente exponer esa privacidad de alguna manera. Pero creo que es cultural, porque al final, si la cultura acompaña, la regulación es una consecuencia. Sí. Y no sé, sí lo sé, porque son datos muy sensibles en sanidad, pero cuando navegamos por redes sociales, por Google, estamos vendiendo todo el rato nuestros datos a compañías americanas, todo el rato, sin parar. Sí, y te da absolutamente igual. Pero eso no quita que tú debas garantizar la seguridad de los datos, privacidad. Claro. Es como cuando tú Totalmente. planteas o sea, tú con tu información haces lo que quieres, pero el hospital... Sí, sí.
Es como cuando tú planteas hacer un estudio clínico, el comité ético lo que te dice, ¿cómo me garantizas o qué medidas vas a tomar tú para garantizar la confidencialidad de los datos y que ningún dato del paciente que pueda identificar al paciente va a salir de la esto? Y esto es exactamente igual, es decir, aprovechar la misma regulación que hay para los estudios clínicos, pues para las terapias digitales, y cuando tú les explicas, pues mira, voy a hacer esto, y con lo cual no hay manera de cruzar los datos y que se sepa que esto que estoy contando es de este paciente en concreto. Perfecto, pues ya está. Entonces hay que hacer lo mismo dentro del marco regulatorio y aprovechar muchas cosas que ya están hechas, no es todo de nuevo. Totalmente. Sí, no, de hecho, ahora una de las actualizaciones del DIGA de Alemania incluía que las terapias digitales pudieran acceder a los datos. Bueno, ellos están teniendo una historia clínica incipiente, ¿no? Va a ser de obligado cumplimiento de aquí a un par de años, pero que realmente pudieran retroalimentarse y recibir feedback de las historias clínicas de los pacientes para mejorar su efectividad y su eficacia, porque estamos hablando de terapias que tienen un gran componente de inteligencia artificial y justamente pues beben de esos datos. Y un poco ya la última temática que hemos hablado y ya está muy relacionado con esto, con la confianza. Es una palabra que creo que se ha repetido por todos los integrantes de la mesa. ¿Cómo realmente podemos lograr esta confianza en los profesionales sanitarios? Carlos, ¿qué podemos hacer para asegurar esta confianza y formarlos? O sea, un poco más hacia lo accionable, ¿no? Hacia qué acciones tenemos que llevar todos los que estamos aquí y la gente que nos está escuchando en la audiencia para realmente conseguir este gran paso. Bueno, lo primero que quiero decir es algo positivo, que parece que estamos todo el rato sacando pegas, y es que en España el nivel digital a nivel de salud es muy importante y mucho mejor que en otros países de nuestro entorno, incluso con mayores PIB. Es decir, la historia clínica electrónica es universal. Y la prescripción farmacológica a través del ordenador, que facilita muchísimo, y la interoperabilidad entre las distintas comunidades autónomas, eso no lo tienen. Tú cuando lo comentas con médicos de otros países están diciendo, pero eso es posible, o sea, ni siquiera les entra en ni siquiera se les había ocurrido que eso fuese posible. O sea, que en España realmente el desarrollo tecnológico a nivel de salud está muy avanzado, pero lógicamente hay que seguir avanzando. Por otra parte, siempre uno está en su zona de confort, lo que hace habitualmente, y todo lo que son novedades, en este caso las terapias digitales, pues supone salir de esa zona de confort. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en mi hospital, que yo me encargué de la parte de cardiología, implementar la historia clínica electrónica, pues que había ciertas resistencias, sobre todo por los médicos más mayores, etcétera, pero todos sabíamos que había que cambiar, que había que adaptarse, porque era mucho mejor, no podíamos seguir escribiendo en papel, y de hecho, bueno, pues al principio para algunos médicos les resultó un poco duro, pero luego ya está claro que nadie volvería a lo que había antes. Y en este caso las terapias digitales, pues está claro que es educación, que vean los profesionales sanitarios, no solo médicos, también enfermería, auxiliares de enfermería, porque se puede aplicar a todo el rango de los profesionales sanitarios, la utilidad, cómo va a beneficiar al paciente y también cómo te va a beneficiar a ti como profesional sanitario, que vas a poder hacer más cosas que las que se hacía antes, porque hay cosas que las va a hacer esa terapia digital y tú te puedes dedicar a otras cosas que aporten más valor, que a lo mejor había cosas, lo que comentaba al principio, de actos sanitarios que no aportan tanto valor porque son muy automáticos, y eso lo puede hacer, por ejemplo, la terapia digital, y tú hacer otras cosas que con el paciente que van a ser mucho más satisfactorias y se van a traducir en resultados de salud mucho mejores. Entonces, es educación en cuanto a que vean el beneficio real de las terapias digitales, y también en cuanto que no les va a suponer mucho más trabajo, sino todo lo contrario, y que la implementación va a ser fácil, tanto para los profesionales sanitarios como cómo lo van a asimilar los pacientes, porque todo lo que es desconocido, inteligencia artificial, parece que tal, pero es que va a venir, igual que empezaron los nuevos móviles, que al principio todo era muy complicado y tal, y nadie tiene ningún problema, pues esto es igual, educación. Patricia, justo te iba a hacer la misma pregunta, te veía ahí ya con la palabra en la boca. ¿Cómo lo hacemos con los pacientes? Pues yo justamente comparto con él que es un tema de educación, o sea, educación, capacitación a los pacientes, educar, o sea, a la sociedad en general, o sea, ya no solo pacientes o no pacientes, a la sociedad en general sobre qué es una terapia digital, que yo creo que es
la gran falta que hay, ¿no?, en la sociedad, que no saben bien qué es una terapia digital y qué no lo es. Yo creo que esto es uno de los primeros pasos que tenemos que hacer para que se entienda ese beneficio y para que esta implementación pueda llegar. Con esta educación pues conseguiremos que cada vez la gente esté más abierta, porque una de las cosas que tenemos que considerar, creo, todos, incluidos los pacientes, pero sobre todo los profesionales, los que desarrollan estas terapias digitales, es que la terapia digital tiene que ser un medio, una herramienta, no un fin. Y hay veces que parece que nos pierde esta voluntad, ¿no?, de innovar, de poner digital, y parece que sea el fin. No, tiene que ser un medio, una herramienta para mejorar todo lo que está fallando a día de hoy en el sistema sanitario, en las relaciones con el profesional, en la relación que tengo yo con mi salud, en sobre todo el cambiar el modelo que tenemos que tener de salud, que tiene que pasar más a una medicina preventiva y no de acción. O sea, al final las terapias tenemos que tener todos claro, y eso es lo que hay que educar a la sociedad, que es un medio, una herramienta para llegar a otro fin, que parece que si no perdemos, es que el móvil al final es una herramienta, no es un... Pero parece que eso no lo hemos entendido, porque no lo usamos muchas veces como una herramienta, sino que parece que es lo que nos da la vida. Y yo creo que en terapia digital tenemos que dejar muy claro y educar mucho en esto. Si no, muchas veces hay esta comparativa entre el cuidado de la enfermedad y el cuidado de la salud. Totalmente. Que es esa transferencia. Pero bueno, respecto a los móviles, a mí cuando hablábamos de la realidad de las terapias digitales, ¿no?, que Xavi lo pone en su frase, yo me acuerdo de escuchar también a un directivo digital de una compañía que decía: ya hay como 6.000 millones de personas con móviles en sus bolsillos, ¿cómo puede ser que no lo vayamos a utilizar para nuestra salud? Y con esto me gustaría acabar la mesa preguntándoos un poco en positivo, yo creo que siempre está bien terminar, ¿cómo veis este futuro de las terapias digitales en nuestro Sistema Nacional de Salud, en la salud, de aquí a 5 años? No sé si 5 años es un escenario muy optimista, pero esperemos por ahí. Y pues empezamos, si queréis, por Xavi y hasta Carlos. Yo voy a ser precavido porque eso se está grabando. Entonces, ahora mismo, con el montón de tecnologías exponenciales que están actuando a la vez, hacer previsiones a 5 años es prácticamente imposible, porque si nos preguntan hace 5 el futuro de la inteligencia artificial, hubiéramos dicho que estaríamos en el punto, que de aquí 10 años estaríamos en el punto donde estamos ahora, ¿no? Apareció ChatGPT con la inteligencia artificial generativa y lo ha cambiado todo. Entonces, no sé qué va a pasar. Lo que sí sé es que la tecnología existe, ha probado ser eficaz y coste efectiva, está todo preparado. Lo único que falta es voluntad. Es decir, está todo listo para arrancar. Y la voluntad es muy difícil de prever. Pero que lo tenemos todo para que España sea un país pionero en terapias digitales. Como decía Carlos, tenemos una gran infraestructura digital a nivel sanitario. Tenemos profesionales sanitarios innovadores, valientes. Somos, creo que, el segundo país del mundo en lanzamiento de estudios clínicos. Lo tenemos todo. Hace falta ganas y voluntad, nada más. Bueno, esperemos que nos acompañe. Patricia. Bueno, como decías que mandamos un mensaje positivo, yo me quedo con que, a pesar de que pues, tiene dificultades, ¿no?, arrancar todos estos proyectos, tenemos experiencia en diferentes centros públicos y privados donde realmente están súper contentos con la tecnología, la capacidad de uso que tienen con todos los usuarios. Voy a llamarlos usuarios mejor que pacientes porque tienen que ser activos en el propio proceso, me gusta más esa palabra. Y se van viendo resultados, ¿no?, de intentar ellos buscar cómo pensar en nuevas ideas, de cómo implementarlo en los centros. Yo creo que se están viendo cambios, sí que es verdad que como, vamos a decir, como setas, ¿no?, en diferentes puntos, con grandes iniciativas de introducir las terapias digitales en el sistema sanitario. Y me voy a quedar con eso, ¿no?, que creo que pequeños grupos de gente están haciendo muchas cosas y que van a ir, digamos, expandiendo este conocimiento y que poco a poco nos suene menos extraño no hablar de terapia digital, que es esto intangible, que a veces cuesta un poquito tanto explicar, pero que hay proyectos que están funcionando realmente bien.
Yo coincido también en el hecho de que es verdad que predecir a 5 años es muy complejo, porque en cuestión de meses es probable que tengamos diferentes tipos de cambios, pero el simple hecho de que ya se haya hecho un informe como este, que hayamos trabajado en conjunto distintos agentes al fin y al cabo, o implicados, o usuarios, pacientes, etcétera, para mí es relevante, porque es verdad que desde nuestro punto de vista, cuando nos metemos en diferentes sectores a ver tendencias y a intentar analizar hacia dónde se mueve ese sector, para nosotros esto supone un cambio. Es verdad que desde nuestro punto de vista el apoyo, la perspectiva tecnológica y la influencia hacia la mejora de la salud lleva un tiempo siendo fomentada, porque también vemos que esa tendencia es una realidad. Y creo que falta que, igual que ha dicho Xavi, que ya hay muchas piezas montadas a distintos niveles como para que esto sea una realidad, creo que hay que tocar todavía las teclas adecuadas. Sucede en otros sectores donde quizá haya una mayor capilaridad para tocar esas teclas y que ya se pueda dar un paso un poco más grande hacia que este despliegue y esta utilización y este beneficio que puede ser para todos sea mucho más rápido. Entonces, partiendo del punto de que estamos hablando de esto hoy y de que se lleva un trabajo previo muy grande por entornos como el consorcio, los agentes de sanidad, pacientes, etcétera, también, yo suelo ser bastante optimista y espero que de verdad nos podamos acercar mucho al final a países europeos y que nos quitemos la complejidad. Y a mí me da rabia, yo miro hacia afuera y trabajamos a nivel global y me da rabia el hecho de decir, parece que siempre hay otros países por delante y no es cierto. Solo falta a veces el tener otro tipo de coordinación y de impacto para de verdad y demostrar lo que somos capaces de hacer aquí. Entonces, yo espero que eso se pueda conseguir en este ámbito también. Bueno, yo soy positiva siempre y creo que paso a paso lo vamos cambiando y cogiendo un poco la palabra que decía Xavi, ¿no? de voluntad. Vemos que esa voluntad está, por ejemplo, si yo pienso en el tema pues, que hablamos siempre, ¿no? de incluir a los pacientes, hay esa voluntad, tenemos un informe donde se ha co-creado con los pacientes, donde ya cada vez estamos más presentes en todas estas decisiones. O sea, que creo que paso a paso, si miro a 5 años para allí, veo que lo podremos ir consiguiendo, ¿no? Y que realmente estaremos aprendiendo de los errores y cambiando en positivo a lo que queremos llegar. Otra de las cosas que veo, ¿no? que necesitamos para llegar a un escenario de 5 años que sea positivo es que tenemos que eliminar los miedos. Y va un poco ligado, ¿no? a lo que tú dices, esta voluntad de vendernos, de creérnoslo, de creer que somos capaces de, y eso va ligado muchas veces al miedo a compartir, como decías tú, Carlos, compartir lo que se está haciendo para, entre todos llegar. Pero yo creo que estamos haciendo ese camino y que realmente vamos a llegar a un punto donde vamos a poder ser fuertes, vamos a poder tener unas terapias digitales que luchen por esta prevención en salud y que ayuden al paciente. Y sobre todo, yo repito, estamos pasando del trabajar por el paciente, hemos pasado a trabajar para el paciente y ahora ya y en 5 años estaremos trabajando con el paciente. Que para mí esto realmente no solo implica en esta co-creación, sino en realmente que la terapia digital es trabajar con el paciente día a día. Es que cuando tú estás trabajando en una terapia digital, estás trabajando con el paciente porque esta interacción, aunque sea involuntaria porque son datos, ya te lo está dando. Entonces, solo falta el que realmente sea una relación que va a mejorar. O sea, que yo soy positiva. Pues para terminar, yo lo que diría, en la historia de la medicina hay momentos que surgen tratamientos que cambian la historia natural de cualquier enfermedad. Por ejemplo, las estatinas con el infarto y otras muchas. Las terapias digitales va a suponer otro hito de estos que va a cambiar en la manera en la que entendemos la medicina. Ahora bien, el papel de España, si nosotros consiguiésemos en este año que hubiese un marco regulatorio y teniendo en cuenta el nivel tecnológico que tenemos en España, podríamos estar entre los 3 países primeros del mundo en desarrollo de terapias digitales, pero eso sí, siempre que hubiese un marco regulatorio. Si consiguiésemos que este año hubiese un marco regulatorio adecuado, el crecimiento en España sería exponencial y con las posibilidades que tenemos,
estaríamos fácilmente entre los 3 países primeros del mundo en desarrollo de terapias digitales. Bueno, yo me quedo con estos mensajes de esperanza. Yo, por mi parte, espero que de aquí a 5 años puedas ir a un médico y que te prescriba una terapia digital, como te puede prescribir un ansiolítico, ¿no? Y que sigamos para adelante. Me quedo con algunas reflexiones. Hemos empezado hablando de colaboración y yo creo que ha sido una temática que ha sido continuada a diferentes niveles, ¿no? Involucrar la voz del paciente desde el principio del desarrollo, involucrar el conocimiento que pueden tener las empresas de telecomunicaciones y tecnología a la hora de tratar los datos, integrar, estar en ambientes hiperregulados. Obviamente la experiencia del clínico y conseguir este champion famoso dentro de los hospitales y tenerles en cuenta a la hora de no cargarles de más trabajo, integrarlos bien en sus flujos médicos. Toda la experiencia que ya estáis desarrollando desde las terapias digitales y el impacto que puede tener pues, la empresa farmacéutica dentro del cambio de su portfolio y la visión de estas fuentes de valor, pero también un poco de, tanto como hemos identificado fallas de mercado, ¿no? Pues la saturación que sabemos muchas veces, la falta de cohesividad o no, de fragmentación que hay tanto en pilotos como muchas veces entre comunidades autónomas, y sabemos que las terapias digitales pueden ser algo que apoye en solucionar estas fallas, no dejarnos atrás a gente para que no tengan esta arma de doble filo de volvernos aún más paternalistas y incrementar la inequidad debido a problemas que puedan surgir. Pero bueno, yo creo que con iniciativas como esta, como están haciendo desde el consorcio, y desde aquí también agradecer a Vodafone por esta confianza de venir con la mano de nosotros, de hacer estos think tanks, así como a todos los socios que tenemos dentro del consorcio que nos apoyan día a día y de los que aquí tenemos varios miembros representados, ¿no? Tanto de nuestro comité de expertos como de startups y Patricia, que nos están permitiendo pues, ir creando este awareness, ir creando estas iniciativas de educación, ir creando pues, este roadmap, ¿no? para que realmente dentro de 5 años todas estas perspectivas positivas pues, sean una realidad. Así que muchísimas gracias. Y antes de concluir, vamos a dar paso a un vídeo donde al final habrá un QR donde os podréis descargar ya el informe.